Mi nombre es Elijah Thurston, pero puedes llamarme Eli. Tengo 71 años, soy un empresario jubilado y vivo aquí mismo, en Buckhead, Atlanta, Georgia. Lo que voy a compartir hoy es la historia de la noche que cambió completamente mi vida, la noche en que descubrí que la persona que más amaba en el mundo planeaba matarme. Si alguna vez has pasado por una traición que te sacudió hasta el fondo, dale like para animar este viejo corazón. Suscríbete al canal Diario del Abuelo para no perderte mis próximas historias de vida. Y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo este video y qué hora es ahora. ¿Alguna vez has desconfiado de alguien cercano a ti? De verdad que me alegra el día saber de qué parte del país y a qué hora del día me están escuchando. Siempre he sido un hombre trabajador. Construí mi empresa desde cero vendiendo piezas de automóviles. Empecé con un pequeño taller en el sur de Chicago, durmiendo en el piso del taller durante los primeros años. Mi mayor defecto siempre ha sido confiar demasiado en la gente, creer que todos tenían un buen corazón como el mío. Tal vez porque vengo de orígenes humildes, siempre quise creer que la gente me quería por quien era, no por lo que había logrado juntar en la vida. Cuando conocí a mi segunda esposa, Serena Vance, la empresa ya estaba bien establecida. Ella era una mujer hermosa, educada y joven. Siempre decía que no le importaba el dinero y que me amaba por mi forma simple de ser. Todos mis amigos comentaban lo afortunado que era por haber encontrado a una mujer tan especial. Ella me cuidaba con un cariño que no sentía desde hacía años, no desde que perdí a mi primera esposa, Renee Blackwell, por una enfermedad. Por eso, en la noche de nuestro 5º aniversario de bodas, cuando noté ese olor extraño en el plato que ella había preparado con tanto amor, mi mundo se vino abajo. Fue justo en ese momento cuando me di cuenta de que la persona que duerme a tu lado no siempre sueña contigo. Mi infancia fue sencilla, creciendo en viviendas públicas allí en Chicago. Mi padre trabajaba en la acerería y mi madre cosía ropa desde casa. Desde pequeño aprendí que el trabajo honesto es la base de todo. Empecé vendiendo chicles y periódicos en el tren elevado. Luego fui mensajero en una empresa de piezas de auto. Siempre tuve ese impulso de superarme en la vida, pero nunca perdí la humildad de mis raíces. Cuando era joven conocí a mi primera esposa, Renee. Nos casamos pronto y tuvimos una hermosa hija, pero la vida puede ser muy cruel a veces. Renee murió en un accidente de auto cuando nuestra niña tenía solo 10 años. Ese fue el periodo más oscuro de mi vida. Estaba solo criando a mi hija y manejando el negocio que empezaba a prosperar. Durante muchos años evité relaciones serias. Mi hija creció y se casó. Se mudó al extranjero. Me quedé cada vez más solo en esta gran casa, con solo mi trabajo como compañía. Tenía éxito financiero, pero vacío por dentro. Fue en ese período de soledad cuando conocí a Serena en un evento de negocios. Ella tenía poco más de 30 años. Yo estaba acercándome a los 60. Era hermosa e inteligente. Siempre me decía que admiraba mi empuje y mi buen corazón. Cuando aceptó casarse conmigo, pensé que Dios me había dado una segunda oportunidad en la vida. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, Serena realmente fue la esposa perfecta con la que siempre había soñado. Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y yo estaba a punto de descubrir que detrás de esa dulce sonrisa había un corazón más frío que un invierno del Medio Oeste. Esos primeros años con Serena fueron los más felices de mi vida adulta. Tenía una forma especial de cuidarme, siempre atenta a mis gustos y necesidades. Cuando llegaba a casa del trabajo tenía mi café listo justo como me gustaba, bien fuerte y dulce. Los fines de semana preparaba esos platos caseros increíbles que me recordaban mi infancia. La casa siempre olía a buena comida, como un hogar de verdad. Serena parecía interesada de verdad en mi historia de vida. Pasábamos horas hablando de cómo construí la empresa, de los desafíos que enfrenté para salir de la pobreza. Ella escuchaba todo con admiración en los ojos, siempre alabándome por mi fuerza de voluntad. Decía que se sentía afortunada de tener un esposo tan trabajador y exitoso. «Eres un ejemplo, Eli», decía siempre, «un hombre que lo logró honestamente». Mis amigos del club de comercio siempre comentaban lo afortunado que era.
«¿Qué mujer encontraste, Ellie?». Decían que una princesa como ella al lado de un tipo como yo era una bendición de Dios. Y yo realmente creía eso. Serena nunca pedía nada caro. Nunca se quejaba cuando tenía que viajar por trabajo. Parecía contenta solo con estar a mi lado. Cuando le ofrecía comprarle joyas o ropa cara, se negaba. «No necesito eso, cariño. Te tengo a ti. Eso es lo que importa». También se llevaba bien con mi hija, que vivía en el extranjero, pero venía a visitarnos de vez en cuando. Serena siempre preparaba comidas especiales para esas ocasiones. Se esforzaba mucho en mostrar que era una buena madrastra. Cocinaría por días y dejaba la casa impecable. Por teléfono, mi hija siempre me decía que aprobaba mi elección, que Serena parecía una mujer seria y dedicada. «Papá, te mereces ser feliz», me decía. «Serena es perfecta para ti». Para nuestro primer aniversario de bodas, organizó una pequeña fiesta sorpresa solo con nuestros amigos más cercanos. Lo hizo todo ella misma, desde la decoración hasta la cena. Preparó mi plato favorito, costilla prime asada con puré cremoso de papas y zanahorias glaseadas. Me sentí el hombre más amado del mundo ese día. Todos comentaban lo considerada que era, lo bien que me cuidaba. «Encontraste una joya rara, Ellie», decía mi amigo Marcus Dixon. «Ya no se ven mujeres así». Durante esos primeros años, Serena mostraba un cariño casi excesivo, como maternal hacia mí. Si tosía, corría por jarabe. Si me quejaba de dolor de espalda, preparaba una compresa caliente. Siempre preguntaba si había tomado mi medicina para la presión, si había agendado mis chequeos rutinarios. Yo encontraba todo ese cuidado hermoso. «Qué afortunado soy de tener mi propia enfermera privada», pensaba. Serena daba esa dulce sonrisa y respondía: «Quiero que estés sano a mi lado, mi amor, para que vivamos muchos años juntos». Conocía todos mis hábitos, mi horario, mis preferencias de comida. Sabía que me gustaba un vaso de leche antes de dormir, que prefería el bistec medio crudo y que mi estómago era sensible a la comida muy picante. Por eso siempre cocinaba pensando en mi bienestar. «Lo hice sin cayena, para que no te moleste el estómago», decía. «Corté la carne bien delgada, justo como te gusta». Ese conocimiento profundo de mis preferencias un día sería usado de una forma que nunca imaginé. El tiempo pasó y me acostumbré a esa vida perfecta. Serena era puntual, organizada y nunca me dio razones para sospechar. Rara vez salía de casa. Sus amigos eran pocos y conocidos por mí. Cuando necesitaba ir al centro comercial o al doctor, siempre me decía a dónde iba y cuándo volvía. Nunca llegaba tarde, nunca cambiaba planes sin avisarme. Esa rutina predecible me daba una sensación de seguridad que no sentía desde hacía años. Pero lo que no sabía era que detrás de esa rutina perfecta, detrás del cuidado excesivo y la dedicación ejemplar, Serena estaba estudiando cada detalle de mi vida. Cada hábito, cada preferencia, cada debilidad, estaba siendo catalogada en su mente para un propósito que solo saldría a la luz años después. Después del tercer año de matrimonio, algunas cosas empezaron a cambiar sutilmente. Serena seguía siendo la esposa dedicada, pero comenzó a mostrar un tipo diferente de curiosidad por mi negocio. Empezó a hacer preguntas sobre mis inversiones, cómo estaba organizada la empresa y las cantidades de dinero que manejaba. «Es solo para entender mejor lo que haces, cariño», decía cuando me sorprendía. «Una esposa debería saber de la vida de su marido, ¿verdad?». También empezó a interesarse en mis documentos personales. La encontré varias veces revisando papeles de mi oficina en casa, siempre con una excusa lista. «Solo estaba organizando tus cosas, Ellie. ¡Qué desorden!», decía. «Déjame cuidarlo yo». Parecía raro porque nunca le había pedido ayuda para organizar, pero pensé que solo quería ser útil. Mi mismo error de siempre, confiar demasiado en la gente. Fue por esa época que empezó a sacar el tema de mi testamento más seguido. Preguntaba si todo estaba en orden, si mi hija sabía dónde estaban los documentos importantes. «Dios no quiera que te pase algo», decía con esa voz dulce,
Pero es bueno tener todo organizado, ¿verdad? Por si acaso, nunca se sabe qué trae el mañana. Yo pensaba que era preocupación natural. Al fin y al cabo, ella era mucho más joven y tal vez pensaba más en el futuro. Su interés en mi seguro de vida también aumentó considerablemente. Quería saber cantidades exactas, beneficiarios, tipos de cobertura, si incluía muerte natural o solo accidental. Ellie, realmente deberías aumentar el seguro, insistía siempre. Ahora estamos casados, es para nuestra protección, y si algo me pasa a mí, necesitas pensar en nuestro futuro también. Incluso empezó a investigar otras compañías de seguros, trayendo folletos a casa, comparando precios. Terminé cediendo y aumentando la póliza significativamente, nombrándola beneficiaria principal. En ese momento parecía lo más natural del mundo que un esposo hiciera por su esposa. Serena también empezó a preocuparse por mi salud de una forma casi obsesiva. Insistía en chequeos más frecuentes, siempre me acompañaba a las citas con el doctor. Memorizaba todos mis resultados de exámenes como si fuera enfermera. «Necesito cuidarte bien, mi tesoro», decía. «Los hombres no se cuidan bien solos, ¿verdad? Piensan que son de acero». Conocía todos mis problemas de salud de memoria: presión alta, colesterol elevado, la tendencia a diabetes que heredé de mi padre. Controlaba mi dieta casi científicamente, siempre con la excusa de que quería mantenerme sano para vivir muchos años juntos. Durante ese periodo, también noté que empezó a salir de casa un poco más. Nada muy notorio, solo salidas al centro comercial que duraban más, algunas visitas a una prima lejana que nunca conocí, algunas citas médicas que parecían más frecuentes de lo normal. «Necesito tener una vida social también, ¿verdad, Ellie?», se justificaba cuando comentaba sus salidas. «Una mujer necesita hablar con otras mujeres de vez en cuando, o me volveré loca aquí en casa solo hablando contigo». Yo estaba de acuerdo, pensaba que era justo que tuviera sus distracciones y compromisos personales, pero había algo en su comportamiento que sutilmente empezó a molestarme. A veces la encontraba hablando por teléfono susurrando en el dormitorio. Siempre colgaba cuando me acercaba. «Era solo la estilista confirmando mi cita», explicaba rápido. «Cosas de mujeres, agendar manicura, cejas, esas cosas». Otras veces era la prima o una amiga del gimnasio. Cuando pedía más detalles sobre dónde iba o con quién hablaba, siempre tenía una respuesta lista, pero podía sentir una ligera nerviosidad en sus ojos, una prisa por cambiar de tema. Los regalos que me daba también cambiaron completamente de naturaleza. Antes eran cosas simples y personales: una camisa que sabía que me gustaría, un libro sobre mis temas favoritos de historia americana, un disco clásico de Motown. Ahora eran siempre caros, objetos importados, como si estuviera tratando de compensar algo o mostrar un cariño forzado. Una vez me regaló un reloj suizo ridículamente caro, de esos que cuestan como un auto de lujo. «Lo vi en la vitrina y pensé en ti», dijo. «Quería darte algo especial. Te mereces cosas buenas». Cuando pregunté, sorprendido, de dónde sacó el dinero para eso, dijo que había ahorrado su mesada personal por meses. Lo que más me molestaba era la forma en que reaccionaba cuando hacía cualquier pregunta sobre su rutina. Antes Serena respondía todo de forma natural, espontánea, incluso compartiendo detalles que no pedía. Ahora siempre había una pausa, como si estuviera pensando la respuesta correcta antes de hablar, como si estuviera ensayada. «¿Me estás desconfiando, Ellie?», preguntaba con esa sonrisa que empezaba a sentirse forzada. «¡Qué tontería, cariño! Soy tu esposa dedicada como siempre». Yo siempre me disculpaba. Me sentía culpable por dudar de ella, por ser un esposo posesivo y molesto. Nuestras conversaciones también cambiaron de tono. Antes hablábamos de todo: mi negocio, nuestros planes, las noticias del día, recuerdos de infancia. Ahora siempre desviaba las conversaciones al mismo tema: mi riqueza. Quería saber sobre mis inversiones, si el dinero estaba bien invertido, si había pensado en diversificar. «Es que me preocupo, cariño», se justificaba. «Trabajaste tanto para construir todo esto. Sería una lástima perder algo por falta de cuidado». Incluso sugería que consultara a otros asesores financieros, que moviera algunas inversiones. Pero mi instinto, el mismo que me hizo prosperar en los negocios por décadas, empezó a dar pequeñas señales de alerta cada vez más frecuentes.
Nada concreto aún, solo una sensación incómoda de que algo no encajaba. Era como si la Serena perfecta de los primeros años hubiera sido solo un acto muy bien ensayado. Y debajo de esa máscara de esposa dedicada hubiera alguien que realmente no conocía. A veces, cuando no sabía que la estaba observando, captaba una expresión en su cara que no podía descifrar, una frialdad momentánea que desaparecía en cuanto nuestros ojos se encontraban. Pero mi corazón terco y confiado insistía en creer que era solo paranoia de un viejo enamorado. Al fin y al cabo, ¿qué ganaría una mujer joven y hermosa como Serena engañándome? Tenía todo lo que quería, una vida cómoda, un esposo que la adoraba, seguridad financiera. ¿Por qué arriesgar todo eso? Esas dudas giraban en mi cabeza, pero siempre las apartaba, prefiriendo creer en la versión romántica de nuestra historia de amor. Lo que no imaginaba era que todos esos pequeños signos me estaban preparando para el descubrimiento más impactante de mi vida. Un descubrimiento que ocurriría el mismo día en que nuestra farsa de matrimonio cumplía 5 años. En la noche que debería haber sido una celebración, pero que casi se convierte en mi despedida de este mundo. En los meses finales antes de nuestro 5º aniversario de bodas, el comportamiento de Serena se volvió aún más extraño y empezó a preocuparme de verdad como nunca antes. Comenzó a insistir en que me hicieran nuevos exámenes médicos constantemente. Casi cada semana inventaba una nueva preocupación por mi salud. Decía que estaba inquieta por mi presión, mi corazón, mi hígado, mi páncreas. «Eli, últimamente te ves un poco pálido», decía, mirándome fijo a los ojos con una preocupación que parecía exagerada y forzada. «¿Qué tal si agendamos esos exámenes más completos? Corazón, hígado, riñones, todas esas cosas importantes que un hombre de tu edad necesita cuidar más». Parecía extremadamente curioso porque yo me sentía bien, con energía, sin dolores ni molestias. Dormía bien y comía normal. Pero insistía tanto, con tanta vehemencia, que aceptaba solo para no molestarla y evitar discusiones innecesarias. Agendé citas con el cardiólogo, gastroenterólogo y urólogo. Me hice todos los exámenes que sugería, y algunos que ni sabía que existían. Los resultados de absolutamente todos salieron completamente normales, algunos incluso mejores de lo esperado para mi edad. Pero cuando le mostraba los resultados a Serena, parecía casi decepcionada, como si hubiera esperado encontrar algún problema grave de salud, alguna enfermedad que justificara su preocupación excesiva. Fue por esa época que noté algo muy extraño que empezó a molestarme profundamente todos los días. Serena comenzó a cocinar platos completamente diferentes a las recetas habituales, que nunca había preparado en todos nuestros años de matrimonio. Siempre con condimentos más fuertes, olores más intensos y penetrantes, ingredientes exóticos que nunca la había visto usar y combinaciones de sabores que no encajaban con nada de lo que solía hacer. «Solo estoy innovando en la cocina, cariño», decía, riendo de una forma que no sonaba natural, con una sonrisa ligeramente forzada. «Me cansé de hacer siempre lo mismo todos estos años. Una mujer tiene que reinventarse y probar recetas nuevas, ¿verdad?». Decía que había visto recetas diferentes en una revista y quería probarlas. Pero cada vez que cuestionaba el sabor de un plato o algún condimento raro, o hacía una mueca y dejaba algo en el plato porque el gusto no era bueno, se ponía visiblemente nerviosa, agitada, casi furiosa. Decía que yo era demasiado exigente, difícil de complacer, y que un hombre de mi edad debería ser más aventurero y abierto a nuevas experiencias culinarias. «Te estás volviendo tan quisquilloso, Eli», se quejaba con una irritación desproporcionada. «Antes comías todo lo que te preparaba y me alababas. Ahora solo te quejas y criticas. Ni siquiera intentas que te guste». Varias veces durante esos meses dejé comida en el plato porque el sabor era extremadamente raro, con un regusto ligeramente amargo y metálico, como si hubieran mezclado alguna sustancia que no podía identificar. Era un sabor que se pegaba a la lengua, dejando la boca extraña por horas. Serena se ponía terriblemente molesta cuando eso pasaba, casi ofendida personalmente, como si yo estuviera rechazando mucho más que solo la comida. «Me esfuerzo tanto para hacerte comida deliciosa y especial», se quejaba con lágrimas en los ojos que parecían genuinas.
Me levanto temprano, voy al mercado a comprar ingredientes frescos, paso horas en la cocina preparando todo con amor y tú ni lo pruebas o intentas que te guste. No sé qué más hacer para complacerte, Ellie. Yo siempre ofrecía una disculpa sincera. Me sentía extremadamente culpable por herirla. Prometía que intentaría ser más abierto a cosas nuevas, pero ese sabor extraño y desagradable en la comida seguía molestándome profundamente. Mi estómago lo rechazaba instintivamente. Había algo mal que no podía explicar, pero lo sentía de forma visceral. Las preguntas sobre mi testamento también se intensificaron de una forma casi obsesiva que empezó a hacerme muy incómodo. Quería saber exactamente cómo estaba dividido todo el patrimonio, cantidades específicas, porcentajes. Quería saber si había pensado en actualizar los documentos recientemente, si mi hija sabía todos los detalles minuciosos de la herencia, cuánto exactamente recibiría cada persona si algo me pasaba. Cariño, necesitamos tener una charla muy seria sobre estas cosas importantes, insistía con una frecuencia que empezaba a irritarme profundamente. He sido tu esposa por casi 5 años. Construí una vida a tu lado. Te cuidé. Me dediqué completamente a este matrimonio. No sería justo ni correcto si no tuviera una parte significativa garantizada en caso de que tú faltes primero. La forma en que hablaba de mi posible muerte me daba una sensación muy extraña y perturbadora, como si no fuera solo preocupación natural, sino como si estuviera planeando algo específico, preparando una situación que sabía que iba a ocurrir. Pero siempre apartaba esos pensamientos oscuros de mi cabeza. Me forzaba a creer que era solo paranoia de viejo, inseguridad injustificada. Durante este periodo tenso, empecé a notar que Serena salía de casa mucho más frecuentemente que en todos los años anteriores de nuestro matrimonio, siempre con excusas variadas que empezaban a sonar ensayadas, repetitivas, como si tuviera memorizada una lista de justificaciones. Voy a ver a mi prima que está teniendo problemas serios de matrimonio. Tengo una cita dental urgente porque me duele mucho un diente. Agendé un masaje terapéutico en el spa por este dolor de espalda que no se va. Necesito hacer unos trámites importantes en el banco, papeleo burocrático aburrido. Voy de compras para la casa, nos falta mucho. Pero cuando le ofrecía amablemente acompañarla o preguntaba detalles específicos sobre exactamente a dónde iba, con quién se encontraba o a qué hora volvía, siempre lo desanimaba de forma evasiva y a veces incluso agresiva. «Ay, te vas a aburrir terriblemente, cariño», decía rápido, evitando el contacto visual. Son cosas aburridas de mujeres, hablar de problemas personales, chismes familiares. Quédate en casa descansando tranquilo. Vuelvo pronto y te preparo ese café delicioso que te gusta, justo como te gusta. Las salidas también empezaron a durar mucho, mucho más de lo acordado inicialmente. Salía temprano por la mañana, quizás a las 8, diciendo que volvía para el almuerzo a mediodía, pero aparecía tarde en la tarde, a veces casi a la hora de la cena, como a las 6 o 7 de la noche. Tardó más de lo que esperaba, explicaba siempre con la misma frase, como si fuera una excusa memorizada. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Me detuve a charlar con fulano que me encontré en la calle. Aproveché para hacer otras cosas mientras estaba afuera. Pero había algo en el tono de su voz, en la forma de evitar detalles que no convencía. Era como si estuviera contando una historia completamente inventada, previamente ensayada, y yo empezaba a preguntarme dónde realmente pasaba todas esas horas, qué estaba haciendo tanto tiempo fuera de casa. Lo que más me impactaba era el cambio drástico e inexplicable en la forma de tratarme cuando volvía de esas salidas misteriosas. Antes, durante todos los primeros años de matrimonio, Serena siempre me saludaba con un beso cariñoso en la mejilla, preguntaba en detalle cómo había sido mi día, mostraba interés genuino y amoroso en saber qué había hecho durante su ausencia, si había comido bien, si había tomado mi medicina. Ahora llegaba visiblemente distante, a veces incluso irritada y agresiva sin razón aparente, como si mi simple presencia la molestara profundamente. «¿Qué pasa con esa cara amargada, Ellie?», preguntaba impaciente cuando yo la miraba confundido o hacía alguna pregunta inocente sobre dónde había estado o cómo había sido su día. «Ni siquiera puedo salir de casa a hacer lo que necesito sin que ya pongas esa cara de mal humor. Son celos tontos e innecesarios de un viejo inseguro. Te estás volviendo paranoico y controlador».
Un jueves por la tarde decidí hacer algo romántico y fui a buscar a Serena al lugar donde dijo que estaría porque quería llevarla a cenar a un restaurante italiano que le encantaba. Queríamos tener una cita romántica, algo que no hacíamos desde hacía tiempo. Según ella, estaba en la consulta del ginecólogo haciéndose una batería completa de exámenes rutinarios que el doctor había pedido en la cita anterior. Llegué a la clínica, estacioné, entré educadamente al área de recepción y pregunté por mi esposa, dando su nombre completo y apellido. Todo correcto. La recepcionista se veía extremadamente confundida. Revisó varias veces el horario del día en la computadora, revisó los horarios de toda la semana y afirmó categóricamente que no había nadie con ese nombre agendado para ese día, esa semana ni todo el mes. Sentí que la sangre se me helaba literalmente en las venas, el corazón latiendo descontrolado, las piernas temblando. La sensación era como recibir un golpe en el estómago. Conduje a casa en estado de shock completo, en piloto automático, incapaz de procesar del todo lo que acababa de descubrir. Fingí que no había salido de casa. Me senté en el sofá y esperé que llegara. Cuando Serena llegó tarde esa tarde, alrededor de las 5:30, pregunté casualmente, con la voz más normal que pude, cómo habían salido los exámenes, si todo estaba bien con su salud. «Todo está absolutamente perfecto, cariño», respondió sin dudar un segundo, mirándome directo a los ojos, sin mostrar nerviosismo ni vacilación. El doctor dijo que tengo un estado de salud impecable, presión óptima, análisis de sangre normales, todo completamente dentro de los parámetros. Solo necesito tomar más vitamina D porque está un poco baja, pero nada grave. La audacia con la que mentía tan descaradamente en mi cara, incluso inventando detalles médicos específicos, me dejó completamente aterrorizado y en shock. Si era capaz de mentir tan fácilmente, tan convincentemente sobre algo así, mirándome a los ojos sin parpadear, ¿sobre qué más estaba mintiendo? ¿Cuántas otras mentiras me había tragado durante todos esos años? Desde ese día terrible, empecé a prestar mucha más atención a cada detalle de su comportamiento. Prácticamente me convertí en un detective en mi propia casa. Noté que Serena siempre se daba una ducha extremadamente larga cuando volvía de esas salidas. Pasaba más de 1 hora en el baño. Se cambiaba toda la ropa, desde la interior hasta los zapatos y accesorios, y se ponía un perfume nuevo fuerte, como si quisiera borrar completamente cualquier rastro u olor de donde había estado. «Estoy toda sudada y olorosa», justificaba siempre con la misma frase. «Hace mucho calor y humedad afuera y el transporte público estaba lleno. Necesito refrescarme completamente». Pero incluso en días extremadamente fríos, lluviosos, con temperaturas bajas, hacía exactamente lo mismo de forma obsesiva, como si fuera un ritual obligatorio e innegociable. Y yo empezaba a preguntarme, ¿sudada de qué? ¿Olorosa de qué? ¿Qué estaba haciendo que la dejaba en ese estado? También noté que estaba literalmente pegada a su celular de forma obsesiva y paranoica, 24 horas al día. Siempre dejaba el dispositivo boca abajo cuando lo ponía en cualquier superficie, siempre lo llevaba al baño, incluso solo para orinar, siempre dormía con el teléfono debajo de la almohada o abrazándolo. Si me acercaba cuando estaba usando el teléfono, aunque solo fuera a servirme un vaso de agua, rápidamente lo guardaba o cambiaba de pantalla con movimientos nerviosos. «Son solo tonterías en redes sociales», decía sin mirarme. «Cosas de chicas, perdiendo el tiempo con chismes tontos de redes. Ya sabes cómo es». Pero yo podía ver claramente que no eran redes sociales en la pantalla. Eran mensajes privados, conversaciones 1 a 1 que absolutamente no quería que viera, ni siquiera de reojo. Durante este periodo extremadamente tenso, Serena también empezó a ser exageradamente cariñosa, de una forma que parecía completamente forzada, teatral y artificial. Me daba besos húmedos al llegar a casa. Me decía que me amaba desesperadamente varias veces al día sin razón específica. Hacía planes extremadamente elaborados para nuestro futuro que parecían ensayados, memorizados palabra por palabra. «Cuando te retires completamente del negocio y no tengas que preocuparte por el trabajo, vamos a viajar por todo el mundo», decía, abrazándome de forma casi desesperada y asfixiante. «Quiero ver el París romántico, la Roma histórica, la Nueva York cosmopolita, el Dubái lujoso. Quiero disfrutar cada segundo precioso a tu lado, mi amor de toda la vida, mi príncipe azul».
Pero había algo extremadamente artificial en todo ese cariño, como una culpa gigantesca y corrosiva disfrazada de amor excesivo y compensatorio. También empezó a hablar del dinero de una forma mucho más directa, insistente y específica que en cualquier momento anterior de nuestra relación. Preguntaba por cantidades exactas que ganaba por mes de las inversiones, cuáles eran los totales específicos de cada inversión, cuánto tenía en cada banco, si no sería crucial apartar una reserva financiera mucho mayor para emergencias. Es que estoy extremadamente preocupada por nuestro futuro financiero, Eli, explicaba con una seriedad que me asustaba e irritaba. ¿Y si algún día necesitas un tratamiento médico extremadamente caro? ¿Y si hay una crisis económica nacional que afecte nuestras inversiones? ¿Y si necesitamos dinero urgente para una emergencia? Necesitas tener mucho dinero muy bien protegido y guardado para esas situaciones impredecibles. La preocupación parecía genuina en la superficie, pero el momento constante y la insistencia obsesiva en este tema siempre me dejaban con una sensación muy extraña y perturbadora en el estómago. Una noche de martes me desperté en la madrugada alrededor de las 3 de la mañana para ir al baño y noté que Serena no estaba en la cama a mi lado. El lugar estaba frío, como si hubiera salido hacía rato. Fui a buscarla por toda la casa y la encontré en la sala sentada en completa oscuridad, usando silenciosa e intensamente mi computadora personal. La pantalla estaba abierta en sitios web que no pude identificar claramente en la oscuridad, pero parecía estar haciendo algún tipo de investigación médica o química con textos técnicos. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, cerró todo rápidamente con movimientos desesperados y dijo que tenía un insomnio terrible desde hacía días, que solo estaba navegando al azar en Internet para pasar el tiempo y relajar la mente. «Vuelve a la cama, cariño», susurró nerviosa y apurada. «Yo voy también, solo unos minutos más a ver si me da sueño». Pero se quedó en la sala más de 1 hora y media después de eso antes de irse a dormir. Al día siguiente, cuando revisé discretamente, todo el historial de la computadora estaba completamente borrado, limpio, como si nunca se hubiera usado. Las conversaciones por teléfono también se volvieron extremadamente misteriosas y empezaron a ponerme genuinamente paranoico. Varias veces al día la encontraba susurrando por teléfono, hablando bajito. Siempre colgaba abruptamente cuando yo aparecía en la habitación, como si la hubiera pillado haciendo algo malo. ¿Era solo la estilista reagendando el corte, o la nueva vecina pidiendo una receta de pastel de terciopelo rojo, o mi prima queriendo desahogarse por los problemas con su marido borracho? Siempre tenía una explicación inmediata lista, pero empecé a notar que esas llamadas extremadamente misteriosas siempre ocurrían a las mismas horas todos los días, como si fueran citas agendadas, compromisos fijos, reuniones planeadas. Y la forma en que hablaba durante esas llamadas, susurrando bajito, mirando nerviosamente alrededor con la mano parcialmente cubriendo la boca, girando el cuerpo para ocultar, definitivamente no sonaba como charla casual y despreocupada entre amigas o familia. Lo que más me preocupaba profundamente y me obsesionaba cada noche era el cambio radical y terrorífico en su mirada cuando pensaba que no le prestaba atención. Antes, durante todos los primeros años felices de nuestro matrimonio, cuando Serena me miraba, veía cariño genuino y desbordante, admiración verdadera y sincera, y amor apasionado e incondicional brillando intensamente en sus ojos. Ahora había algo completamente diferente, algo que me daba escalofríos y pesadillas, algo calculador, frío como el hielo, evaluador, depredador, como si estuviera constantemente analizando, estudiando, midiendo y planeando algo muy específico y peligroso relacionado conmigo. A veces la pillaba mirándome fijamente cuando pensaba que estaba distraído leyendo el periódico, viendo televisión o usando el teléfono, con una expresión en la cara que no podía descifrar del todo, pero que me daba genuinos escalofríos por la espalda y me hacía sentir como una presa siendo estudiada por un depredador hambriento. Era como si estuviera estudiando meticulosamente cada movimiento mío, cada hábito, cada reacción, cada debilidad, cada vulnerabilidad, anotando mentalmente y catalogando mi horario, mi rutina, mis preferencias de comida, mis puntos débiles físicos y emocionales, mis miedos, mis inseguridades.
Había momentos que eran genuinamente terroríficos, en los que me sentía como un animal salvaje siendo observado por un cazador experto que estaba planeando meticulosamente el momento exacto para atacar, calculando la mejor estrategia para la matanza. Esta sensación oscura y terrorífica me estaba dejando cada vez más ansioso, sin dormir, sospechoso y completamente paranoico. Todos estos signos perturbadores y siniestros se iban acumulando en mi cabeza como piezas de un puzzle extremadamente oscuro y amenazante que no podía, o tal vez no quería armar del todo, porque instintivamente sabía que la imagen final sería absolutamente aterradora. Mi naturaleza naturalmente confiada y mi corazón aún enamorado luchaban desesperadamente contra mi instinto agudo de empresario experimentado. Ese mismo instinto que por décadas me había alertado cuando algo no estaba bien en los negocios, cuando un socio estaba tramando una traición contra mí, cuando una situación era demasiado peligrosa para ignorar o subestimar. Desesperadamente quería creer que estaba siendo completamente paranoico, que eran solo celos naturales e inseguridad comprensible de un hombre mayor, casado con una mujer joven, hermosa y llena de vida y oportunidades. Intentaba diariamente convencerme de que Serena me amaba de verdad y sinceramente, que todos esos comportamientos extraños y preocupantes tenían explicaciones completamente inocentes y razonables, que yo estaba creando problemas y conspiraciones donde simplemente no existían. Pero en el fondo de mi corazón aterrorizado, una voz cada vez más fuerte e insistente susurraba obsesivamente que algo terrible, algo extremadamente peligroso y potencialmente fatal, estaba siendo preparado meticulosamente contra mí en las sombras. Y esa voz profética oscura que desesperadamente intentaba callar cada noche antes de dormir, se volvería ensordecedora e imposible de ignorar en la fatídica noche de nuestro 5º aniversario de bodas, cuando todos esos signos aparentemente inofensivos se transformarían en el descubrimiento más impactante, más peligroso, más terrorífico y más revelador de toda mi vida. La noche de nuestro 5º aniversario de bodas llegó un viernes de octubre. Serena pasó todo el día preparando una sorpresa especial. Dijo que quería hacer una celebración inolvidable para marcar esa fecha importante. Se levantó temprano, fue al mercado de alimentos gourmet a comprar ingredientes frescos y pasó horas en la cocina preparando cada detalle. El olor que salía de la cocina era diferente al usual, más intenso, con condimentos que no podía identificar del todo. «¿Qué condimento diferente usaste?», pregunté curioso, acercando la cara al plato. «Tiene un aroma que no logro ubicar del todo». «Ah, ese es un secreto de chef», respondió rápido con una sonrisa que parecía ligeramente forzada. «Usé algunas especias exóticas que me recomendó el vendedor. Dijo que le daría un sabor especial, más refinado. Te va a encantar, estoy segura». Se sirvió una porción muy pequeña en su propio plato, mucho menor de lo normal. «Es que almorcé pesado antes mientras cocinaba», explicó, cuando noté la diferencia. «Probé tanto durante la preparación que no tengo mucho hambre ahora». Tomé el tenedor para empezar a comer, pero ese olor extraño seguía molestándome. Era un olor químico sutil, como si algún producto de limpieza estuviera mezclado en la comida, pero disfrazado por los condimentos fuertes. Mi instinto, el mismo que me salvó de varias situaciones peligrosas en los negocios, empezó a sonar alarmas. «¿Estás segura de que esas especias están frescas?», pregunté vacilante, con el tenedor en la mano. Serena se puso visiblemente nerviosa ante mi hesitación. «Eli, te estás volviendo demasiado paranoico», dijo con irritación mal disimulada. «Pasé todo el día preparando esto con amor, compré los mejores ingredientes y tú estás ahí desconfiando como si yo te fuera a envenenar. Eso es ofensivo». Forzó una risa, pero sus ojos mostraban ansiedad genuina. «Solo come antes de que se enfríe, cariño. La comida recalentada pierde todo el sabor». En ese momento, un recuerdo repentino flashó en mi mente. Recordé todas las veces recientes en que había cocinado platos con sabores raros. Como siempre se molestaba cuando no comía todo. Todas las preguntas sobre mi testamento, sobre el seguro de vida, sobre mi salud. Recordé la mentira sobre la cita médica, las llamadas misteriosas, el comportamiento extraño. Todo empezó a conectarse en mi cabeza como piezas de un puzzle macabro. «Necesito ir al baño rápido», dije levantándome de la silla. «Vuelvo enseguida. No toques mi plato».
Fui al baño, pero mi mente iba a mil. ¿Estaba siendo demasiado paranoico? ¿Estaba imaginando peligro donde no lo había? Pero ese olor químico en la comida era real, no era mi imaginación. Y su comportamiento en los últimos meses había sido demasiado raro para ser coincidencia. Cuando volví al comedor, en una decisión impulsiva que tal vez salvó mi vida, aproveché un momento en que Serena tenía la espalda vuelta, encendiendo una vela que se había apagado, e intercambié rápidamente nuestros platos. El corazón me latía fuerte, las manos me temblaban, pero logré hacer el cambio sin que ella notara. Me senté de nuevo como si nada hubiera pasado. Ahora sí, celebremos nuestro aniversario, dije fingiendo normalidad mientras tomaba el tenedor. La comida realmente se ve deliciosa. Empecé a comer lo que estaba en mi plato, que originalmente era el de ella, mientras observaba disimuladamente sus reacciones. Ella también empezó a comer, charlando animadamente sobre nuestros años juntos, planes futuros y lo felices que éramos. Durante unos 5 minutos todo parecía normal. Comimos, hablamos y brindamos con vino. Fingí saborear la comida que tenía en el plato, alabé los condimentos, le agradecí el detalle. Serena parecía relajada, satisfecha y como si se le hubiera quitado un peso de encima. ¿De verdad te gustó el sabor?, preguntaba insistentemente. ¿No encontraste ningún condimento raro? Es perfecto. Mentí, observándola en cada movimiento. Realmente es diferente, pero refinado. Superaste todas las expectativas. Sonrió radiantemente, pero siguió comiendo despacio, masticando con cuidado, como si estuviera saboreando cada bocado. Fue entonces cuando algo terrible empezó a pasar que confirmó todas mis peores sospechas. Serena empezó con una pequeña tos, como si algo le hubiera raspado la garganta. «¡Qué extraño!», murmuró, llevándose la mano al cuello. «Debe ser el vino que se fue por el camino equivocado». Pero la tos se volvió más frecuente y más intensa. En minutos, su cara empezó a ponerse roja, luego morada. Se levantó abruptamente de la silla tirando la copa de vino. «¡Agua!», suplicó desesperada con la voz ya extraña. «Necesito agua urgentemente». Tambaleándose fue hacia la cocina. Yo la seguí, fingiendo preocupación. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, enmascarando mi creciente certeza sobre lo que realmente estaba ocurriendo. «¿Te sientes mal?». Bebió agua directo del grifo, pero no ayudaba en nada. Al contrario, empeoraba rápidamente. «Ellie, llévame al hospital», suplicó, con los ojos abiertos por el terror. «Algo está terriblemente mal. La garganta se me está cerrando. No puedo respirar bien». Empezó a salirle espuma por las comisuras de la boca. Las manos le temblaban incontrolablemente. Fue en ese momento de desesperación total que Serena empezó a decir cosas que nunca imaginé oír. Entre convulsiones y jadeos por aire, entre súplicas de ayuda y momentos de pánico absoluto, la verdad más impactante y terrorífica de mi vida empezó a revelarse, palabra por palabra. «Era para ti», gritó en medio de su desesperación, mirándome con una mezcla de odio y terror. «El veneno era para ti, viejo tonto». Las palabras salían como dagas, cada una confirmando mis peores pesadillas. «Quería toda tu fortuna. Quería librarme de ti de una vez por todas». Las confesiones seguían saliendo entre las convulsiones que dominaban su cuerpo. «Devon me está esperando», murmuró, echando espuma por la boca. «Íbamos a huir juntos con todo tu dinero. Íbamos a vivir como reyes lejos de aquí». El nombre Devon Hayes resonó en mi cabeza. ¿Quién era Devon? ¿Cómo nunca había oído de él? Planeamos todo hasta el mínimo detalle durante meses, continuó revelando entre espasmos. El veneno importado que parecía un ataque al corazón natural. Nadie sospecharía nada. Sus palabras se cortaban por la creciente dificultad para respirar, pero la necesidad desesperada de confesar parecía más fuerte que el dolor físico. «Nunca te amé de verdad, viejo asqueroso», escupió con una crueldad que me heló la sangre. «Solo quería tu maldito dinero. Solo eras un medio para un fin». La máscara de la esposa dedicada había caído completamente, revelando una criatura que nunca conocí de verdad. «Te merecías morir», dijo entre convulsiones cada vez más violentas. Un viejo rico y solo era perfecto para nuestro plan. Cada palabra era una revelación terrorífica sobre los años que viví siendo engañado, manipulado y estudiado como presa.
En ese momento, viendo a Serena retorciéndose en el piso de la cocina, vomitando espuma y revelando toda la verdad sórdida de nuestro matrimonio, entendí que acababa de escapar de la muerte por un hilo y que la mujer que amaba con todo mi corazón nunca había existido realmente. Mientras Serena se retorcía en el piso de la cocina entre convulsiones cada vez más violentas, yo me quedé de pie, observándola con una calma que me sorprendió. Todas las sospechas de los últimos meses se habían confirmado de la peor forma posible. La mujer que amaba, que me cuidaba, que compartió mi cama por 5 años, había intentado fríamente asesinarme para robar mi fortuna. «Llama a una ambulancia, por Dios», suplicó entre espasmos, con los ojos abiertos por el terror y la desesperación. «Ayúdame, Ellie. No me dejes morir así». Las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con la espuma que seguía saliendo de su boca. Era una visión terrorífica, pero yo sentía una frialdad interior que nunca imaginé tener. «¿Por qué lo haría?», pregunté calmadamente, agachándome a su lado, sin hacer ningún movimiento para ayudarla. «Acabas de confesar que querías matarme, Serena, que nunca me amaste, que solo era un objetivo para ti y tu amante». Mi voz salía extrañamente serena, como si estuviera hablando del clima. Estaba delirando, gritó desesperada, intentando arrastrarse por el piso hacia el teléfono. Nada de eso era verdad. El veneno me está haciendo decir locuras, pero los dos sabíamos que mentía. Todo lo que había confesado encajaba perfectamente con su comportamiento de los últimos meses. «Piensa bien lo que estás haciendo», suplicó, con la voz cada vez más extraña. «Irás a la cárcel por no prestar auxilio. Arruinarás tu vida por una discusión tonta». Intentaba manipularme incluso en ese momento de agonía, usando las mismas tácticas que probablemente había usado por años. «¿Sabes cuál es la parte más irónica, Serena?», dije, sentándome en una silla de la cocina para estar a su nivel. «Tú comiste tu propio veneno, el veneno que preparaste especialmente para matarme». Ella me miró con una mezcla de odio y terror, entendiendo finalmente que yo sabía exactamente lo que había pasado. Lo sabía, confesé, viendo cómo las convulsiones se intensificaban. Vi tus mensajes unas veces cuando dejaste el teléfono desbloqueado. Me enteré de quién era tu amante Devon por los mensajes. Sabía que estaban planeando algo contra mí. Las palabras salían con una frialdad que me asustaba, pero que también me daba una extraña sensación de justicia. Cambié mi testamento hace 3 meses. Continué revelando mientras ella agonizaba. Te saqué completamente de la herencia. Todo el dinero va ahora a caridad, a organizaciones que cuidan adultos mayores abandonados. No verás ni un centavo. Sus ojos se abrieron aún más, si eso era posible, al darse cuenta de que lo había perdido todo. También grabé varias de tus confesiones. Mentí parcialmente, queriendo que sufriera más. Tus amenazas veladas, tus charlas sospechosas sobre mi muerte, tus planes con Devon, todo está documentado y guardado en un lugar seguro. En realidad no tenía grabaciones, pero quería que muriera sabiendo que sus crímenes serían descubiertos. Instalé cámaras ocultas en la casa hace 2 semanas. Inventé otra mentira cruel. Te grabé preparando el veneno hoy. Te grabé condimentando especialmente mi plato. Te grabé todo, Serena. Tu intento de asesinato está filmado en alta definición. Quería que sus últimos momentos fueran de desesperación total. Por favor, lloró con la poca voz que le quedaba. Te contaré todo. Delataré a Devon. Te devolveré lo que te quité. Solo sálvame. Pero ya era demasiado tarde para negociaciones. El veneno que había preparado para mí estaba haciendo su trabajo mortal en su cuerpo. ¿Por qué te salvaría alguien que quería matarme?, pregunté retóricamente. Planeaste mi muerte en detalle. Estudiaste mis hábitos, mi rutina, mis vulnerabilidades. Fingiste amarme mientras calculabas la mejor forma de asesinarme. Cada palabra era una declaración fría de los hechos. «Eres un monstruo», logró decir entre convulsiones. «Me estás dejando morir». La ironía de la acusación me hizo reír por primera vez desde que todo empezó. ¿Yo soy el monstruo? Tú intentaste envenenarme en la cena de nuestro aniversario. Y yo soy el monstruo, Serena, dije, levantándome de la silla y mirándola una última vez. Comiste el veneno que preparaste para mí. Literalmente es tu veneno el que te está matando.
Es justicia poética. Sus convulsiones se estaban espaciando más, sus ojos empezando a perder el foco. Los últimos 15 minutos fueron agonizantes para ella y reveladores para mí. Descubrí que tenía un amante por más de 3 años, que habían armado el plan de asesinato con detalle impresionante y que nunca había sentido nada genuino por mí además de codicia. Todo lo que compartimos había sido una mentira elaborada y convincente. Cuando Serena finalmente dejó de moverse, con los ojos fijos en el techo de la cocina, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber escapado de la muerte, tristeza por descubrir que 5 años de mi vida habían sido una mentira completa. Esperé unos minutos más para estar absolutamente seguro de que estaba muerta. Luego, con la misma calma que había mantenido durante toda su agonía, llamé al 911. «Hola, necesito una ambulancia urgentemente», dije con voz de esposo desesperado. Mi esposa de repente se sintió mal durante nuestra cena de aniversario. Creo que ha fallecido. No sé qué pasó. Estábamos celebrando y de repente empezó a sentirse mal. Mi actuación fue convincente, la voz temblando lo justo. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, encontraron la escena exactamente como yo quería. Un esposo en shock al lado de su esposa fallecida, restos de una cena romántica en la mesa, una tragedia aparente en lo que debería haber sido una celebración de amor. La investigación que siguió fue más rápida de lo que esperaba. El médico forense descubrió veneno en el cuerpo de Serena, pero también encontraron algo muy interesante: sus huellas dactilares por todo el empaque de los productos químicos. Ella había comprado personalmente el veneno en una tienda de suministros veterinarios usando documentos falsos, pero las cámaras de seguridad la identificaron claramente. Cuando la policía rastreó el origen de la sustancia, descubrieron que Serena había investigado por meses sobre venenos que simulaban ataques del corazón naturales. El historial en su computadora, que pensaba que había borrado, fue recuperado por los técnicos forenses. Todo estaba allí. Búsquedas sobre cómo matar sin dejar rastro, sobre herencias, sobre seguros de vida. Durante mi declaración, mostré a los investigadores la evidencia que había reunido secretamente en los últimos meses. Los fragmentos de conversaciones que logré capturar cuando dejó el teléfono desbloqueado, la prueba de sus mentiras sobre dónde iba cuando salía de casa, el Nuevo Testamento que había hecho sacándola completamente de la herencia. Se había estado comportando muy extraño, expliqué a la policía, con lágrimas en los ojos que no eran del todo fingidas. Siempre preguntaba sobre mi testamento, sobre el seguro de vida. Siempre quería saber sobre mi salud. Pensé que era preocupación de esposa, pero ahora entiendo que planeaba mi muerte. El caso fue clasificado oficialmente como envenenamiento autoinfligido accidental. La conclusión fue que Serena intentó asesinar a su esposo, pero terminó consumiendo su propio veneno por error. Suicidio accidental con intento de homicidio premeditado. Yo fui completamente absuelto, considerado la víctima de un intento de asesinato frustrado por la propia incompetencia de la asesina. 2 semanas después del funeral, Devon Hayes apareció en mi puerta. Era un hombre de unos 50 años, bastante más joven que yo, guapo de forma tosca. No sabía que Serena estaba muerta. Aparentemente, ella había prometido encontrarse con él después de la cena especial para huir juntos con mi dinero. «¿Dónde está Serena?», preguntó agresivamente cuando abrí la puerta. Me dejó plantado y no apareció. ¿Dónde está el dinero que se suponía que iba a conseguir? La osadía del tipo me asombró. Realmente pensaba entrar a mi casa y exigir el dinero que su cómplice había prometido robarme. «Serena está muerta», dije simplemente, observando su reacción. Murió envenenada en nuestra cena de aniversario. Su cara se puso instantáneamente blanca. La policía descubrió todo su complot. Continué. «Sé que era tu amante por años. Sé que planearon mi asesinato juntos». Le mostré toda la evidencia que había dado a la policía, las conversaciones, los planes, las búsquedas del veneno. «Si no desapareces de mi vista en 5 minutos», dije calmadamente, «voy a dar tu nombre y dirección a los investigadores. Vas a ser arrestado como cómplice de intento de asesinato».
Devon salió corriendo de mi puerta y nunca más apareció. Supe que cambió de ciudad esa misma semana. Probablemente con miedo a ser descubierto y arrestado, el cobarde abandonó a su amante muerta y huyó para salvar su propia piel. En los meses siguientes empecé a reconstruir completamente mi vida. Vendí la mansión de Buckhead que guardaba tantos malos recuerdos, tantas mentiras. Compré una casa sencilla en un barrio tranquilo, lejos de donde había vivido con Serena. Quería empezar de nuevo sin fantasmas del pasado acechándome. Doné el 90% de mi fortuna a instituciones caritativas, especialmente organizaciones que cuidan a personas mayores. Me quedé solo con lo suficiente para vivir con dignidad y simplicidad el resto de mis días. El dinero que Serena codiciaba tanto, el dinero por el que me estudió y planeó matarme por años, simplemente ya no existía. Fue en una de esas instituciones caritativas que conocí a Diana Jenkins, una viuda de 68 años y ex maestra de escuela pública. Trabajaba como voluntaria cuidando a ancianos abandonados por sus familias. Tenía un corazón genuinamente bueno, una sonrisa sincera y un amor verdadero por la vida. Diana no sabía nada de mi antigua riqueza, solo me conocía como Eli, un hombre sencillo que también hacía voluntariado, y nos enamoramos despacio, sin apuros, construyendo una relación basada en compañerismo real, no en interés financiero. Me ama por quien soy, no por lo que tengo. Hoy vivimos juntos en una casa sencilla con un jardín de rosas que ella cuida con cariño. Cocemos nuestras comidas sin miedo al veneno. Dormimos tranquilos, sin temor a la traición. Es un amor tardío pero verdadero. Por primera vez en muchos años soy genuinamente feliz. A veces todavía pienso en Serena, especialmente cuando veo noticias de crímenes pasionales o estafas matrimoniales. Pienso en cómo fingió amarme durante 5 años enteros, cómo estudió cada detalle de mi vida para planear mi muerte, y cómo casi lo logra si no hubiera intercambiado los platos esa noche fatídica. La ironía de todo todavía me asombra hoy. Serena murió exactamente de la forma en que planeaba matarme. El veneno que preparó con tanto cuidado, calculando la dosis exacta para simular un ataque al corazón, terminó matándola a ella en su lugar. Si me hubiera amado de verdad, hoy estaría viva y genuinamente rica. No habría necesitado estafas ni asesinato. Realmente me alegra que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, muéstramelo dando like al video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es. Me da mucha curiosidad saber de dónde me están viendo todos ustedes, personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto historias nuevas de vida para ustedes todos los días. Y ahora, 2 de mis historias más populares van a aparecer en la pantalla para que elijan qué ver.